Bueno, Dios es fiel. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, por favor. Estamos analizando la carta a Timoteo. La semana pasada ya habíamos comenzado con este tema. Nuevamente quiero dar un pequeño repaso. La carta a Timoteo es una carta personal del apóstol Pablo a uno de sus pupilos, a uno de sus hijos en la fe, a uno de sus colaboradores más cercanos de su grupo ministerial, que era Timoteo, un joven predicador, pastor, que estaba siendo instruido para poder llevar el evangelio que el apóstol Pablo había recibido por revelación por parte de Jesucristo cuando lo encuentra en camino a Emaús y le da una, ¿cómo se podría decir? Apóstol significa alguien que es llamado con un propósito. Significa apóstol o el comunicador, el que lleva las buenas nuevas del evangelio. Entonces Jesús le habla y le dice: tú irás delante de reyes y gentiles y llevarás el evangelio. Entonces el apóstol Pablo tiene esa gran encomienda en su corazón, y para asegurarse de que el evangelio llegará puro, de que el evangelio llegará tal cual lo recibió él, entonces prepara a esos jóvenes. Entre ellos no solamente era Timoteo, otros colaboradores muy cercanos de su entera confianza del apóstol Pablo era Filemón, otro joven pastor, y Tito, pastor en Creta también. Entonces el apóstol Pablo tiene una gran responsabilidad, y él quiere que el evangelio sea una inspiración en todas las generaciones para llegar al conocimiento de Cristo. Y como todo buen maestro, tiene que enseñar los fundamentos y los principios que llevarán estos hombres jóvenes, estos hombres que de alguna manera están también llenos del conocimiento de Cristo a través del Espíritu Santo, pero les da recomendaciones. Y en el capítulo 2, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, hay dos temas centrales muy importantes. Número 1 es la oración. Y número 2, la decencia. Y hay un tercer tema, que es el rol de la mujer en la iglesia. Y la iglesia a la que Timoteo iba a pastorear era la iglesia de Éfeso. Una iglesia donde había un trasfondo cultural muy, muy tremendo. Allí se encontraba el templo de la diosa Diana, la diosa de los efesios. Era una deidad muy poderosa, muy influyente. Éfeso era un puerto donde llegaban barcos de todas partes, de lo que en ese tiempo se realizaba una línea de comercio. Ahí llegaban. El templo de Diana era un templo donde solamente había puras mujeres, y eran las que llevaban, en ese contexto, eran las que llevaban las riendas de lo espiritual. Ahí en Éfeso había un trasfondo muy tremendo que tenía que confrontar Timoteo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Comenzamos con el primer versículo y vamos a leerlo. 2.1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Hasta ahí, vamos a ver el primer bloque. El apóstol Pablo está dándole una recomendación, dice, exhorto. Si nosotros no tenemos una visión de lo que vamos a hacer, realmente nuestra vida no está llevando fruto. Nuestra vida está como alguien que le ponen una venda en los ojos y comienza a caminar solamente por la pura inercia. Pero el apóstol Pablo aquí nos está dando una fuente o una clave para que nosotros como iglesia podamos comprender cuál es nuestro rol. Como iglesia tenemos un rol muy importante dentro de cada sociedad, dentro de cada cultura donde nos desarrollemos. Nosotros como mexicanos tenemos una cultura, tenemos antepasados, una referencia de nuestros antepasados. Entonces, todo esto tiene que ver con la sociedad que se forma en este país. El apóstol Pablo está teniendo una visión amplia de lo que es sembrar el evangelio. Y el evangelio tiene que estar fundamentado en los principios fundamentales de lo que Cristo enseñó. El apóstol Pablo no está enseñando un evangelio de acuerdo a su criterio, ni está hablando de acuerdo a lo que él piensa. Él simplemente está predicando aquello que el Espíritu Santo le da como inspiración. Si usted lee la carta a los Gálatas, se da cuenta que la iglesia de Galacia tenía un problema muy profundo. Estaban volviendo a su antigua vida, estaban volviendo me refiero en el sentido espiritual, estaban regresando a sus viejas prácticas religiosas. En este caso estaban judaizando. Y el apóstol Pablo habla acerca del evangelio. Dice, este evangelio no lo recibí yo por voluntad humana. Este evangelio no me lo dio un hombre cualquiera. Este evangelio lo recibí por revelación. Y si alguien predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Y se hace una pregunta, hay dos evangelios, solo hay uno. Y este evangelio nos toca a nosotros que vivirlo, que enseñarlo y que indagarlo. Tenemos que llegar a estas bases que son profundas para poder derribar todo argumento. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo el trasfondo, porque él llegó a esa ciudad y tuvo una fuerte lucha contra esa potestad que había en ese lugar. Entonces, él comienza y él entiende que es necesario divulgar, o sea, hablar, predicar el evangelio, pero el fin de Dios o el propósito de Dios es que todos lleguen ¿al qué? Al conocimiento de la verdad. Solo hay una verdad. Religiones hay muchas. Corrientes religiosas hay muchas. Pero solo hay una verdad. Y esa verdad tiene que ser revelada a la iglesia para que la iglesia pueda crecer en una fe. Hablábamos la semana pasada acerca de Timoteo que fue escogido o fue elegido o fue preparado por el apóstol Pablo porque había una referencia de él. Y la referencia era su testimonio. Y el apóstol Pablo le dice, yo sé que en ti hay una fe no fingida, que esta fe primeramente funcionó o estuvo en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice y estoy seguro que también en ti. Esta es
la clase de evangelio que tenemos que enseñar. Un evangelio que produce cambios sustanciales. Un evangelio que produce cambios profundos. Un evangelio que transforma el corazón a través de su palabra. Pero el apóstol Pablo quiere establecer algo. Digo, exhorto a que se hagan, ¿qué? Rogativas oraciones. ¿Qué es rogativo? Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre que entiende el fin y el propósito como iglesia a lo que está aquí, tiene que entender que hay gente que necesita ser libre. Hay gente que está atada a los vicios. Hay gente que está atada a prácticas espirituales que van contrarias a Dios. Y que tiene argumentos que están bien arraigados en su mente, en su corazón, de manera que no les permiten escuchar el evangelio. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, 6, dice, a los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace el diablo? Ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que no lleguen al conocimiento del evangelio. Dice así, literalmente, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. A veces les hablamos y vemos que por un lado les entra y por otro les sale. ¿Por qué? Porque no pueden retener. ¿Y por qué no pueden retener? Porque el diablo ha cegado su entendimiento, ha cegado su corazón. Jesucristo fue revelado a nosotros en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Amó al mundo. Él ama. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito del apóstol Pablo en este capítulo, en esta referencia es, se hagan rogativas oraciones. ¿Por quién? Y acciones de gracias solamente por unos, no, por todos los hombres. Por todos. Todos los que estén en tu mente, todos los que estén a tu lado, todos los que sean tus amigos, todos aquellos que de alguna manera tú conoces o ha llegado a tu pensamiento, a tu corazón, o has escuchado que esa persona tiene un problema, o que esa persona está bien sumida, bien sumergida en cosas que son aberrantes para Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Por qué hay tanto grupo delictivo en México? Porque la iglesia no ha tomado su lugar. Estamos tan empecinados en lo personal, en lo propio, que no nos damos cuenta que el evangelio tiene que llegar al corazón de los hombres y de las mujeres. Entonces el apóstol Pablo ve la necesidad profunda de oración. Está bien, estamos estancados. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ya los cegó. Ya no quieren oír. Ya escuchan el evangelio y ellos luego captan en su mente o tienen en su mente para ser así. O tienen en su mente hoy en día, usted le habla del evangelio a alguien y luego le va a decir, es que los pastores se hacen ricos con el dinero de las gentes. Es que las iglesias cristianas es puro pedidera. Y esto es verdad y esto estorba. Pero el diablo los quiere tener así. ¿Por qué? Porque no quiere que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces ellos tienen, la iglesia tiene que hacer y que tomar armas. Más bien, la iglesia tiene que tomar un arma muy poderosa que es la oración. Porque por medio de la oración se rompen todas fortalezas del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la oración es la más fuerte. Bueno, de las más fuertes, porque también el ayuno y el nombre de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ora por todos los hombres.
para que lleguen al conocimiento de la verdad. Y luego dice, y por los reyes y por todos los que están en eminencia. Romanos 13:1, vamos a buscarlo. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Roma a la iglesia de Roma le está enseñando la iglesia como parte de una sociedad y que tiene que aprender a sujetarse a las leyes civiles. Nosotros tenemos leyes civiles y las leyes civiles son puestas para llevar un orden. Acuérdese que nosotros como iglesia tenemos que sujetarnos al derecho. ¿Y qué es el derecho? Son las normas jurídicas que rigen la conducta del hombre. O sea, nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando no atenten contra la palabra de Dios. Dice así, someteos toda persona. ¿Cuántos? Todas. ¿Quiénes son todos? Tú y yo y el vecino. ¿A quién? A toda persona. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, no todos los que están dentro de un gobierno o dentro de un puesto X, que esté como una autoridad civil, no todos temen a Dios. No todos tienen el entendimiento y el conocimiento de cómo llevar a cabo la obra. Y esto tiene que ver con un país. Nosotros tenemos un trasfondo tan tremendo de corrupción. México está entre los países más corruptos del mundo. No es el más, pero está entre los más. Y todo esto tiene que ver porque la iglesia, tiene que ver, hermanos, con la iglesia. El apóstol Pablo dice que tomemos, aquí en Timoteo, dice que oremos por ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la oración? Para con los gobernantes. ¿Qué dice? A ver, díganlo. ¿Para qué? Para que vivamos. Para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposadamente. Ellos no conocen. Pero a través de la oración, ellos pueden entender y pueden llegar a tener una forma de gobernar más equitativamente, más sanamente. Y esto solamente es a través del poder de la oración. El apóstol Pablo está viendo la oración como la respuesta a cosas que no se pueden dar cuando se habla verbalmente. La oración en Cristo, en Dios, cuando es una oración sincera, cuando es una oración de una persona que tiene un clamor desde su interior y busca la misericordia de Dios y busca la guianza de Dios y busca obedecer a Dios, es una oración que será seguramente escuchada. Y nosotros como iglesia entendemos que la oración, cuando es una oración conforme a la voluntad de Dios, porque así lo dice su palabra, que a veces pedimos, pero pedimos ¿cómo? Mal. Pedimos mal, ¿para qué? Para gastar en nuestros deleites. Este es un mandato. Exhorto. Les pido
Les ordeno que hagan oraciones por todos los hombres, pero también específicamente por nuestros gobernantes, porque necesitamos vivir, ¿cómo? Quieta y piadosamente en toda, quieta y piadosamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, y agradable a Dios. A veces pensamos, ¿qué te agrada a Dios? Queremos hacer algo que te agrade. Dios nos dice que le agrada. Dios quiere que realmente tengamos desde nuestro interior el deseo de expresar el evangelio puro. Que los hombres puedan llegar al conocimiento de la verdad. No hay dos verdades, ya lo dije claramente. Solo hay una verdad. Y es Jesús. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces entendemos que la predicación debe de ser Cristo. Seguimos leyendo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos ellos sean salvos. ¿Y que vengan a qué? Al conocimiento. ¿Qué es conocimiento? A poder entender, comprender, a poder vivir, a poder sentir. Jesús decía, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La única forma de entender que estamos en la verdad es cuando somos libres. Cuando hemos llegado al conocimiento de la verdad, el resultado es libertad. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que Dios quiere al llegar al conocimiento de la verdad, que seamos libres. Que podamos pararnos en cualquier lugar y podamos levantar manos santas sin iras ni contiendas. Este es el resultado del Evangelio. Lleguen al conocimiento, a experimentar. El trasfondo de San Juan 3:16 tiene que ver con el contexto anterior del diálogo que empieza entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo, un hombre judío, conocedor de la ley, incluso era un hombre que quería guardar la ley, pero Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver y no puedes entrar al reino de los cielos. Y este hombre se queda perplejo, como un hombre anciano o viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez. No se puede. Jesús estaba hablando que había un nuevo nacimiento a través del conocimiento de Él, a través de conocerlo a Él. Que podía haber una regeneración a través del Espíritu de llegar al conocimiento de Él. Esto es lo que Dios quiere para todo hombre. No que seamos profesantes de una religión, no que nos distingamos o tengamos, no sé, afinidad con un grupo religioso. Él no está hablando de incorporar a mi vida los domingos un diálogo diferente y entre semanas ser una persona ajena y totalmente totalmente diferente a lo que yo profeso. Él está hablando de conocer. Y el conocer va más allá de solamente tener un concepto. Es llegar a la raíz de dónde está mi fuente con la que yo inspiro mi corazón para obedecer a Dios. Porque hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Dice la palabra que muchos estuvieron siguiendo una ley, pero jamás pudieron agradar a Dios.
No porque la ley no fuese algo agradable para Dios. Dice el Salmo 327, la ley de Jehová es perfecta y es como la miel que destila del panal. O sea, todo lo que viene de Dios es perfecto y es bueno. Pero la regeneración, el hacerte diferente, eso solamente es autoría de Dios. Eso solamente Dios lo puede hacer. Cualquier hombre, por más que se afane, decía un predicador, por más que te pases dentro de una cochera, no te vas a convertir en carro. Si por más que estés en una iglesia, no vas a llegar a ser diferente, porque la iglesia no te hace diferente. El que te hace diferente es el conocimiento de Cristo. Entender quién es Cristo. Abrazar el evangelio de Cristo, amar a Cristo, abrazarlo y seguirlo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya lo hemos explicado muchas veces por qué habla él acerca del yugo. Él era el buey viejo y tú y yo somos el buey joven que tiene que ser guiado por el buey viejo para poder llegar a tener una imitación correcta de quién es Jesús. Aquí está hablando como un solo Dios y un solo mediador. Déjame busco este versículo. Estamos en el 5, ¿verdad? Bueno, la palabra mediador viene del griego mesites, que también se traduce como reconciliador. Aquí le quieren atribuir la iglesia de Roma estos atributos a María, que es una intercesora, pero aquí no está hablando de un intercesor, de alguien que se pone a defenderte solamente. Está hablando de alguien que se puso en tu lugar. De alguien que te comprende a la perfección porque vivió lo que tú y yo vivimos. No está diciendo Jesucristo Dios, está diciendo Jesucristo hombre. Tenemos un ejemplo en Cristo. Y la palabra reconciliación es que Dios estaba enojado con nosotros. ¿O no estaba enojado? Segunda de Corintios 5:19, si alguien lo lee, por favor. Segunda de Corintios 5:19. Vean este concepto de reconciliar. Escuchen. La semana que entra va a estar un tema tremendo acerca de la deidad de Cristo. 2:5. Sí. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Dios? Reconciliando ¿a quién? Al mundo. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿Y cómo va a reconciliar al mundo consigo mismo? A través de Jesucristo. ¿Y cómo a través de Jesucristo? Jesucristo hombre, tentado en todo, pero sin pecado. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, que fue tentado en todo. En todo fue tentado Jesús, pero sin pecado. ¿Qué le daba la fortaleza? Como hombre, lee allí en Mateo 4, es llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para ser tentado por el diablo. Pero él iba fortalecido en sí mismo, en el poder del Espíritu. La iglesia necesita esa autoridad. Si vamos a presentar un evangelio, lo tenemos que vivir. Si vamos a presentar un evangelio donde hay libertad, tenemos que ser libres. No podemos hablar algo que no entendemos, no podemos hablar algo que no conocemos, necesitamos los argumentos. Vamos a leer aquí. Hebreos 17, alguien búsquelo por favor. Alguien busque Primera de Pedro 2, 21 y 22. A ver, Hebreos 17, Diana, por favor, hija. Queridas, según Primera de Pedro 2, 21 al 22. Luego dije,
Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Quién dijo esto? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. He aquí, ¿qué dice, hija? ¿Dios? Aquí estoy, oh Dios. He aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro o en el rollo estaba escrito de mí. Tenía que ser así. No hay una forma de que el hombre pueda vencer el mundo si no es a través de la vida de Cristo. Si no es a través de la justicia de Cristo. No es tu justicia, no es lo que tú haces, es lo que Él hizo. Y dice que si nosotros, dicen que tú y yo no podemos ser tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. En todo lo que tú y yo podíamos, en lo que tú y yo podíamos fracasar, Él vino a hacerlo. Él vino a hacernos a nosotros realmente fuertes para poder vencer este mundo. A ver, ¿quién va a leer? Tú, hijeritas, escuchen. Primera de Pedro 2. ¿Es primera? ¿Te dije? ¿Segunda? Segunda me dijo. Segunda, por favor. ¿Qué es segunda 2 qué? No, es primera, sí es primera, hijeritas, perdón. Es 2, 21 y 22. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Está hablando acerca, gracias, está hablando acerca de cuando nosotros llegamos al conocimiento pleno del Evangelio, pero a través del Evangelio somos perseguidos y sufrimos el Evangelio, porque Cristo sufrió. El mundo en ese tiempo no aceptaba la persona de Cristo, al grado de que se opuso la religión máxima que había en su tiempo, con una oposición tremenda. A nosotros también se va a oponer. Pero hay dos formas de sufrir: haciendo el bien o haciendo el mal. ¿Cómo quiere sufrir usted? ¿Haciendo el bien o haciendo el mal? Al final de cuentas tenemos que sufrir. En este mundo tendréis aflicción, pero Jesús dice: confiad, yo he vencido el mundo. Así que tienes recompensa si eres vituperado en el nombre de Cristo o por el nombre de Cristo. Así que más es mejor que si tu intención es buscar a Cristo, te metas al cielo. Y no estemos jugando. Y luego dice, porque ejemplo, otra vez, queridas, escuchen, hermanos, por favor. Otra vez, queridas, escuchen, atesórenlo en su corazón. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuiste llamado? La iglesia de Cristo, ¿para qué es llamada? Para imitar a Cristo, seguir sus pisadas. Esto es lo que hace la diferencia de la iglesia verdadera a una religión. Esta es la gran diferencia, que somos o que debemos de ser imitadores de Cristo, el cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Que cuando lo maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición, sino que llevaba la causa al que juzga justamente. ¿Se dan cuenta de lo que el apóstol Pablo estaba tratando de enseñarle a ese nuevo predicador, ese joven predicador inexperto? Le estaba enseñando los fundamentos básicos de lo que la iglesia tiene que hacer. No solo es predicar, tienes que orar. Hay lugares donde la iglesia no puede llegar así, tiene que haber oración. Este lugar, esta colonia, es un lugar donde hay mucha adoración de la muerte. Por eso hay mucha muerte. Y la iglesia, ¿qué debe hacer? Orar para destruir esos argumentos, esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y poco a poco
Hay muchas iglesias por aquí, poco a poco la gente va a ir llegando a los pies de Cristo, porque estamos haciendo nuestra labor. Debemos orar por nuestro vecino, por nuestra vecina. Debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos orar por todos. Esta es la labor de la iglesia. Esta es tu labor y mi labor. Vamos a leer a grandes rasgos. El 9. Aquí entra otro tema. Igual de importante, igual de fundamental. La mujer tiene un rol tremendo por el trasfondo, les hablaba, el trasfondo que había en Éfeso. Había un espíritu de sensualidad muy fuerte. Todos los navegantes llegaban ahí porque había prostitutas. Y había una sensualidad terrible. Entonces el apóstol Pablo, conociendo el trasfondo, da instrucciones para las mujeres de la iglesia. Tómenlo de una manera, hermanos, hermanas, en este caso, de una manera con un corazón abierto. Porque esto es un tema que es específicamente para las mujeres. Bueno, dice así, así mismo, que las mujeres se atavíen de ropa ¿de qué? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni piedras, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan el evangelio o la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Hasta ahí, ahorita les damos esta segunda parte. La primera parte es, da instrucciones a las mujeres por el espíritu de seducción que había ahí, por la sanidad de la iglesia, por el testimonio y porque la iglesia fuera evidente, una evidencia real de que he sido diferente en Cristo. ¿Cómo debe vestir la mujer? Dice en primer lugar, con pudor. ¿Qué es pudor? ¿Qué tienen por pudor? ¿O qué es pudor? Lo voy a decir abiertamente, no vulgarmente. Porque esto es parte de sembrar el evangelio verdadero. Ahora, yo nunca promuevo desde este púlpito el cómo o tener un modelo de cómo la mujer debe vestir. No hay un modelo. Usted puede ponerse su pantalón. Usted puede traer un pantalón. ¿Por qué no? Pero usted también debe entender que es el pudor. Cada quien sabe la motivación correcta por la cual se viste así. No generalizo, no digo que así sea, pero la mayoría de las mujeres saben, si tienen un cuerpo llamativo, saben por qué lo hacen. Por eso les digo, amadas hermanas, no me lo tomen personal, no tengo nada contra nadie, al contrario, gracias a Dios por ustedes, pero esto es un mandato, es una forma de que el evangelio pueda ser eficaz. Una vez nos fuimos en Valle, varios jóvenes, a predicar el evangelio. Nos fuimos a una colonia un poquito retirada de ahí. Y había una chamaquita que iba bien entallada, muy entallada la chamaquita. Y cuando llegamos ella se fue en mi grupo y llegamos a un lugar donde había pues, hombres, mujeres, así. Y los hombres, ellas predicando, dando el evangelio, y los hombres por otro lado con esta chamaca. No, yo solamente quiero que comprendamos qué es pudor.
Alguien una vez me dijo, no, pastor, usted debe de decirle a las mujeres que se vistan con puro vestido, porque así lo dice la Biblia. No, la Biblia no habla ni del pantalón ni del vestido. No nos da una forma, ir a las mangas hasta abajo y la falda a los tobillos y no sé cómo se llama el cuello, no sé cómo le llaman ustedes. ¿La qué? No, corbata, no. Las mujeres, las mujeres no usan corbata. El cuello es hasta arriba. Cuello de tortuga. No dice eso. Está hablando de pudor, nada más pudor. Si a usted le gusta usar pantalón porque se siente más cómoda, úselo. No hay ningún problema. Lo importante es lo que sale del corazón. Las mujeres con ropa decorosa, con pudor y modestia. 3 cosas importantes. En primer lugar, dice la mujer, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué es decoro? O sea, vístanse bien. Yo veo que a mis hermanas les gusta combinarse hasta los zapatos. Si se ponen iba a decir una blusa de tigre, pero no, porque ella trae es que he visto así hermanas que traen su blusita bonita de tigre y también sus zapatillos por ahí, que traigan unas rayitas por ahí. Está bien. ¿Por qué no? Dios no está en contra de eso. Que combinen su ropa, que anden bien arregladitos. Eso es bueno. Y qué bueno que lo hagan. Pero ¿qué dice? Con pudor. Seleccione bien su ropa. Porque acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta es una amonestación del Señor, no del hombre. Es una forma en amor de cómo Dios trata con su iglesia. No le prohíbe vestirse de la manera que usted quiera, siempre y cuando sea pudorosamente. Siempre y cuando no sea para querer hacer menos a los demás. Para que vea Gavinita que, si me pongo un abrigo de esos buenos y los demás con sus suétercitos. No es para eso. Eso es lo que está diciendo aquí cuando dice que se vistan con modestia. Entonces, la forma en que la iglesia debe de ser dirigida es importante. Porque la iglesia debe de dar evidencias de que estuvo con Cristo. Decía un predicador, si tú pasas un tiempo de calidad en la presencia de Dios, sale de ahí y trata de ver una película pornográfica y verás que no va a ser posible porque has llenado tu corazón de Dios. Y todo el que llena el corazón de Dios no tiene tiempo para ver lo que le ofende. ¿Qué decía Pedro y Juan cuando estaban en el concilio? Y les reconocían que habían estado con él. ¿Por qué? Por cómo hablaban. Por cómo se comportaban. La iglesia debe de dar ese testimonio por cómo hablo, por cómo me comporto y también para nosotros los hombres, cómo nos vestimos. Igual que las mujeres. A lo mejor yo me he visto un poquito, ¿cómo se podría decir? No soy muy elegante para vestirme. Pero creo que no ofendo a nadie así, digo yo, a lo mejor alguien me dice, no, pastor, usted debe de andar siempre con puro traje. Pues voy a tener que ponerme los ya zancones, ya no me quedan. Ya me pongo un saco y lo rompo. Ya no me quedan. Bueno, seguimos ya para terminar. ¿Dónde me quedé? 12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, otra vez volvemos. Está hablando así, dice, no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué? Por el trasfondo. Había un matriarcado en esa ciudad. Y por ende, ese espíritu que operó allí por mucho tiempo estaba bien impregnado en las mujeres. Y las mujeres querían, en ese lugar, las mujeres, los que estaban al cargo, lo dije antes, eran las sacerdotisas, eran mujeres. Y las mujeres querían llevar el control de todo. Pero en la iglesia no. En la iglesia hay un orden. No está diciendo que las mujeres no tienen oportunidad de ejercer un ministerio. No está hablando de esto. Está hablando de enseñar. Poner a la par de un pastor. En pocas palabras, hermanos, no hay pastoras. El apóstol Pablo está estableciendo esto como un principio para que la iglesia pueda tener el impacto que debe tener. Hay hermanas que enseñan en la iglesia. A lo mejor se está contradiciendo, no está hablando de que se va a callar en el sentido de que no tiene una encomienda de parte de Dios. Aquí hay muchas mujeres en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tuvieron una gran influencia, pero en las mujeres. ¿Se acuerda de Dorcas? Dorcas era una mujer que hacía manualidades. Y no solamente hacía manualidades, sino enseñaba a las mujeres jóvenes a respetar a sus maridos, a amar a sus hijos. Este era el rol de las mujeres. Que claro, una mujer puede predicar, claro que sí, pero no puede tener el mismo cargo que el varón como pastor. Vamos a buscar unos versículos, por favor. No quiero quedarme así. Lucas 8, del 1 al 3. Si alguien le da lectura, por favor. Miren qué importante es la labor de las mujeres en la iglesia. Muy importante, hermanas. Ustedes son fundamentales aquí. Son un complemento. ¿Qué dice ahí? Lucas 8, del 1 al 3. Sí, por favor, escuchen. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Fíjense, Jesús especifica con sus 12 discípulos. ¿Quiénes son los 12 discípulos? Los 12 varones que él escogió. ¿Para qué? Para prepararlos para después ser apóstoles y poder proclamar y promulgar y llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Pero había mujeres que lo seguían. ¿Les prohibió seguirlo? No. ¿Tenían un rol fundamental dentro del ministerio de Cristo? ¿Sí o no? Sí. Eran mujeres que apoyaban a Cristo. Dice que con sus recursos, y habla específicamente de una, de Susana, esposa de Chuza. Esta mujer, de Juana, esposa de Chuza. Esta mujer apoyaba el evangelio a través de un donativo que ella daba. De esta manera las mujeres, fíjense, cómo hacen posible que el evangelio llegue a otros lugares a través de diferentes formas de servicio. Veamos Romanos 16, del 3 al 5. Alguien léalo, por favor. Romanos 16.
A ver, por favor, hermano. Saludar a Priscila, es más que como que trae otra versión, pero es lo mismo. No le hace, hermano, es mejor otra versión. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida para mí, las cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa, saludar a... ya me pasé, ¿verdad? ¿O es hasta acá? Sí, hasta ahí está bien. Okay. Ahora, gracias, hermano. Sí. Miren, aquí hay algo. Dice que Aquila y Priscila eran ¿qué? Colaboradores. ¿Verdad que está poniéndolos a la par? No dice Aquila era mi colaborador, porque muchos piensan que el apóstol Pablo era machista, que el apóstol Pablo a las mujeres las relegaba y las hacía a un lado, y claro que no. ¿Saben ustedes cuál fue el rol de Aquila y de Priscila? Se dice, según los estudiosos, los eruditos, que Aquila tenía la facilidad de palabra. Aquila tenía un ministerio de evangelismo. Iba y predicaba el evangelio. Y el apóstol Pablo dice, es mi colaboradora. No está excluyendo a Aquila, dice, mis colaboradores. Y cuando él reconoce a Aquila y a Priscila como su colaborador, es que Priscila también tenía un rol muy importante. Ellos llevaron el evangelio a ciertos lugares cerca de Corinto, en donde conocieron a Apolos. Y Apolos fue un hombre erudito de la palabra, un hombre que tenía una, ¿cómo se llama cuando? Elocuencia muy grande. Ellos le enseñaron, y en este caso Priscila discipuló a Apolos. Es importante, no está diciendo que la mujer no tiene un rol. Lo que está diciendo es que la mujer no puede presidir una congregación. Eso es lo que está hablando. Ahora, alguien decía, ¿por qué Dios a veces permite que una mujer predique? Pues porque no hay hombres. Si no hay quien se levante, Dios va a usó a Priscila, usó a Débora como un juez, como a un hombre. Era exclusivo de los hombres el ser juez. Pero como no había alguien con el corazón que Dios ocupaba, ocupó una mujer, y así puede ser. Pero el apóstol Pablo establece que si hay un hombre, sea el hombre quien lleve la iglesia, porque este es el orden de Dios. Otro versículo. Romanos 16, 1 y 2. Ahí mismo, hermano Arielín, por favor. Escuchen. Aquí hay otra mujer. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual diaconiza de la iglesia en Secrea, que la recibáis en el Señor como digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a mí mismo. ¿El 3? ¿Eh? Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Febe era una diaconisa, una servidora en la iglesia. No especifica en qué servía, pero era una servidora, era una mujer que tenía un cargo importante en la iglesia. Servía al Señor, y no solamente servía al Señor, sino que el apóstol Pablo dice, ella también me ha ayudado a mí. Todos los dones vienen de Dios, y los dones no distinguen hombres o mujeres. Los dones son para aquellos que tienen un corazón dispuesto para servir a Dios. Y esta mujer llamada Febe es recomendada por él. Recíbanla. Es una mujer de testimonio. Es una colaboradora mía. Es una mujer que sirve y que ayuda y que hace labores importantes dentro de la iglesia. No excluye a la mujer. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, que es un apoyo muy fuerte para mí. A veces veo que ella tiene más facilidad para consejería que yo.
Y es una forma de enseñar. Pero ella nunca toma una decisión sin antes venir y decir, o les dice a los demás, esta decisión yo no la tomo, tienes que ir con mi esposo, esto es correcto. Está usada, es usada por Dios, da un consejo de parte de Dios, pero no se atribuye autoridad sobre los demás. Esto es algo que Dios le ha ido enseñando. Entonces, para mí, mi esposa es una ayuda fundamental. Y yo sé que para muchos de ustedes en la iglesia ha sido una ayuda fundamental también. Y no está excluida. Ella a veces predica aquí al frente, pero no se atribuye una autoridad que no venga por parte de Dios. Ella siempre, vayan con mi esposo. Y esto es correcto. Hay esposas de pastores como la mía que bendicen mucho a otras personas y que predican, y a veces predican mejor que el pastor, pero entienden que el hombre es la cabeza, y aún en la iglesia la cabeza es Cristo. Olvídate de que yo sea alguien, yo no soy nadie. Aquí Cristo es, y yo quiero que Él sea. Y por último, otra referencia para que vean. Segunda de Juan 1:1. Aquí habla de una mujer que no sabemos su nombre, pero también tiene la recomendación del apóstol Juan. ¿Qué dice ahí, Dani, por favor? El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. ¿Sí? Sí. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad, en el amor. Amén. Aquí el apóstol Juan está utilizando un verbo griego que es curia, que se refiere específicamente a una forma femenina, es decir, esta era una hermana elegida por Dios, que tenía buen testimonio en la iglesia y que formó sus hijos en el temor de Dios. El otro día que les estábamos dando a Carlita y a César las pláticas prematrimoniales, y estábamos hablando acerca de que tenemos que planificar como esposos lo que queremos, porque esa es visión. Tenemos que tener visión de qué queremos, hacia dónde vamos a dirigir a nuestros hijos cuando estén ya aquí. Entonces, estábamos hablando acerca de una mujer llamada Susana Wesley. Una vez leí yo una biografía de Juan Wesley y dice que su mamá se llamaba Susana Wesley, Juan Wesley, Carlos Wesley, y todos los Wesleys habían llegado a tener una influencia donde quiera que ellos estaban. Juan Wesley fue el que inició el ministerio o la iglesia metodista. Y Carlos Wesley, ¿quién ha oído un canto que dice cuán grande es Él? Mi corazón entona la canción. Esa la compuso Carlos Wesley. Él se dedicó a la música y a hacer himnarios. Mucha bendición, porque fueron formados por su mamá. Entendió el rol de lo que es ser una mujer dentro de la iglesia. Dice que a la edad de 5 años, llegaba a la edad de 5 años cada uno de ellos, y ella les enseñaba a leer y a escribir con la Biblia. Les enseñaba a memorizar versículos de la Biblia. Y no solo a memorizarlos, sino que ella era una influencia fuerte en una búsqueda constante en Dios. Una mujer de oración. Así que, mujeres, ustedes tienen un rol bien hermoso en la iglesia. No están excluidas por nadie. Ustedes son una parte fundamental. Yo doy gracias a Dios porque tenemos aquí un grupo de maestras
¿Y por qué puras maestras? Pues porque los hombres no quieren ser maestros. ¿Están excluidos los hombres? Les hemos dicho, no, aquí las únicas que van a dar clase a los niños son mujeres, ¿sí? Claro que no. ¿Quiénes son las primeras que están en la oración? Las mujeres. ¿Quiénes son las primeras que siempre dan un paso hacia adelante cuando es a trabajar, cuando es a hacer cualquier cosa en la iglesia? Las mujeres. Las mujeres tienen un corazón de servicio muy grande y son una bendición en la iglesia. Una gran bendición. Hermanas, busquen en Dios servir. Busquen en Dios. No están excluidas. Solo tomen su lugar y los hombres el nuestro. Esta es una instrucción para un joven predicador, de un hombre que había tenido un encuentro físico, no de sueño, físico con Jesús, al cual le encomendó el evangelio, y dice el apóstol, lo recibí por revelación divina. De primera mano. Esto es así. Aunque muchos trataron de reprobar o minimizar el ministerio del apóstol Pablo en ese entonces, nosotros entendemos que él fue escogido, elegido para llevar el evangelio a los gentiles, a usted y a mí. Así que, hermanos y hermanas, no me lo tomen a personal, pero esta es instrucción de Dios para todos. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesús.